Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, gracias porque podemos cantar de tus misericordias, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a ti así como somos, para ser limpios, para ser perfeccionados. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras culpas, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo hoy, Señor. No venimos a escuchar palabras de hombres, Señor. Danos gracia, Señor. Dame gracia para hablar conforme a tu palabra. Dale gracia a mis hermanos para atesorar tu palabra. Derrama tu espíritu entre nosotros. No dejes que nuestras mentes divaguen. No dejes que nuestros corazones se endurezcan con el pecado, sino atráenos a ti, Señor. Atráenos con tu amor, con tu paciencia. Déjanos ver tu rostro una vez más, Señor. Usa tu palabra para iluminarnos, para apacentarnos, Señor. Somos tus ovejas, somos tu pueblo. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de Cristo, de su obra, de su intercesión, de su amor. Y queremos que hoy tú nos des la claridad, no solo para ver estas verdades, sino para vivirlas y guardarlas en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos, ayúdanos a verte y ayúdale a aquellos que no te conocen, que puedan despertar a tu gracia y a tu amor, puedan venir corriendo a los pies de Cristo. Te lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, puestos en pie, vamos a leer Cantar de los Cantares, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, aunque solo vamos a exponer los versículos 5 al 8. Así que vamos a leer del 1 al 8. Dice así: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía, pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabras de los pastores. Amén. Debemos recordar que nos encontramos ante el cantar de los cantares, el canto más sublime y glorioso que pudiera existir. Y si queremos extraer la mayor bendición posible de este canto, no debemos de perder de vista eso, que es un canto. No es una narración histórica, ni un relato lineal que sigue un orden cronológico como algo parecido a un cuento, sino que es un canto. Y así como este canto empezó abruptamente con el clamor de la esposa, expresando un ardiente deseo por tener más y más muestras del amor de su amado, así también este canto abruptamente puede cambiar de tema
y de escenario y llevarnos a otro lugar completamente distinto de un versículo a otro. Entonces, vamos a ver esta característica en el libro de Cantares, que no hay, que pasa de una voz a otra, de un coro a otro, sin transiciones ordenadas o cronológicas. ¿Y a qué me refiero con esto? La ocasión pasada escuchamos a la esposa y a las doncellas cantando del amor del esposo, y todo eso se desarrolló, por así decirlo, en las cámaras del rey. Pero ahora el canto ya no se oye desde dentro de ese lugar, sino que ahora nos parece que la esposa está cantando desde el campo, bajo el calor abrasador del sol, a la intemperie, y ya no está tan cerca de su amado. Ahora bien, como tenemos delante de nosotros más metáforas y más ilustraciones que buscan enseñarnos realidades espirituales, permítanme resumir lo que creo que es la esencia de este pasaje. La ocasión pasada intenté parafrasear los versículos 2 al 4 para que ustedes pudieran tener una idea de hacia dónde se iba a dirigir el sermón. Hoy voy a tratar de hacer algo parecido y simplemente quiero con palabras sencillas explicarles algo de lo que podemos ver en este pasaje, con la intención de que no vayan tratando de adivinar hacia dónde nos vamos a dirigir. Y tengo la esperanza de que esto les ayude a tener un panorama sencillo en sus mentes que les permita seguir los argumentos y también les permita recordar la esencia del texto. O sea, en términos prácticos, creo que podemos dividir este pasaje en dos puntos. En el primer punto, la esposa confiesa su debilidad, presentándose a sí mismo como morena porque el sol la miró y porque ella no tuvo cuidado de su viña. Y diciendo que a pesar de ello, a pesar de su descuido, ella sabe que es hermosa ante los ojos de su amado. Y entonces, después de confesar esta debilidad, ella le hace una petición a su amado y le dice: hazme saber, te confieso mi debilidad, pero hazme saber cómo puedo lidiar con esta debilidad. ¿Cómo puedo hacer para dejar de estar errante, para dejar de estar alejada de ti? Y el segundo punto que vemos en el versículo 8 es la respuesta misericordiosa del amado. El amado responde a esa petición y le muestra una vez más su amor y su condescendencia y responde a lo que ella pidió. Ella dice, ella le confiesa su debilidad y su ignorancia, diciéndole: hazme saber cómo puedo lidiar con esta debilidad. Y él le dice: yo entiendo tu debilidad y te voy a mostrar el camino. Como un buen pastor te voy a guiar. Si todavía quisiéramos simplificar más la idea, tengamos en mente esa metáfora del pastor y la oveja. Imaginen a la esposa como una oveja frágil y torpe, lanzando una mirada desesperada a su pastor porque no sabe por dónde ir. Y por otro lado, imaginen a Cristo como un buen pastor mirando a su oveja con ternura, diciéndole: no temas, yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger, yo te voy a mostrar el camino que necesitas. Así que con eso en mente, vamos a dividir nuestro sermón en dos puntos principales. Primero vamos a hablar de la confesión y la petición que hace la iglesia, y después vamos a ver la respuesta compasiva de Cristo para con su amada. Entonces, en el primer punto vamos a hablar de la confesión y la petición, y lo vamos a dividir otra vez en dos puntos. Es decir, primero vamos a ver qué es lo que confiesa la esposa y después qué es lo que ella pide, cuál es su petición. Veamos primero qué es lo que confiesa en los versículos 5 al 6. Dice:
Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Ella dice, morena soy. Está confesando algo. Es una confesión humilde de, de parte de la iglesia. Es una confesión profunda de la iglesia que sale desde su corazón. Es un reconocimiento muy grande y muy claro de su debilidad y su pecado. Y prácticamente es la descripción de nuestra realidad como creyentes. Somos débiles. Eso es lo que la iglesia confiesa. Porque hermanos, ¿quién de nosotros diría, no, no sé de qué hablas? ¿Cómo que débiles? Yo no tengo debilidades. ¿Quién de nosotros diría, no, yo no lucho con ningún pecado? Y así como ningún creyente en su sano juicio negaría su debilidad, así la esposa de Cantares dice con toda sinceridad y con toda humildad, morena soy. Entonces es una confesión que ella dirige principalmente a las doncellas. Y como les dije anteriormente, yo hasta este punto yo creo que las doncellas también representan a la iglesia. Así que posiblemente este pasaje nos esté enseñando algo acerca de nuestra vida como iglesia local. Nosotros los creyentes estamos unidos a Cristo por la fe y hemos sido librados de la ira. También hemos sido capacitados para andar en santidad y hemos sido librados de la esclavitud al pecado. Pero eso no significa que ya no pecamos, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, como dice Primera de Juan 1:8. Por lo tanto, es un hecho que hay restos de corrupción y concupiscencias en nosotros como cristianos. Pero ¿cuál es el punto que quiero mostrarles? Porque para nosotros es obvio que somos pecadores y que entre nosotros todavía hay mucho pecado. Pero, ¿qué podemos aprender de esta confesión que la esposa le hace a las doncellas? Que entre nosotros siempre se debe mantener una transparencia y una humildad. Que no podemos vivir ignorando nuestra debilidad y no podemos vivir una vida sana como iglesia local si no tenemos una correcta perspectiva de esta debilidad que es generalizada para toda la iglesia. Cuando algún hermano nos pregunta, ¿cómo estás?, siempre es más fácil decir, bien. Y si queremos vernos un poco más piadosos, decimos, bien, gracias a Dios. Pero a veces nosotros sabemos que no siempre estamos tan bien. Y muchas veces luchamos solos en nuestras debilidades y, entre comillas, nos hacemos los fuertes. Y dentro de nosotros decimos, pues, ¿para qué molesto a los demás con mis luchas? Y nuestros hermanos, pues, al ver eso, pues piensan que todo está bien. O incluso se puede crear esta falsa ilusión de que hay ciertos cristianos que son de acero o que son supercristianos, que son perfectos, que están muy por encima de los digámoslo así, los cristianos de a pie. Pero eso es una mentira que causa mucho daño entre nosotros, porque no somos supercristianos ni nada por el estilo. Somos débiles. Morena soy. Y no solo eso, sino que somos más débiles de lo que sabemos. Incluso somos más débiles de lo que estamos dispuestos a confesar. ¿Y qué clase de daños puede causar esta mentira entre nosotros? Puede haber hermanos débiles, o sea, entre nosotros todos somos débiles, pero puede haber unos que son más débiles. Y esos hermanos que son todavía más débiles pueden sentirse intimidados diciendo,
¿Para qué digo yo que estoy luchando si yo veo que los demás no están luchando? Creo que yo soy el único que lucha así. O puede haber hermanos que sean un poco más fuertes y que cuando vean luchando a sus hermanos los menosprecien diciendo, pues no entiendo por qué se queja de eso, por qué sufre con esto. Puede haber una falta de compasión cuando vemos a un hermano luchando con algo que nosotros no luchamos. O, o puede ser que haya hermanos que son difíciles de pastorear, o al revés, que haya pastores que sean demasiado severos con los hermanos, cuando no se entiende una, una, no se tiene una claridad de la debilidad que hay entre nosotros. Podemos entre nosotros tener exigencias irracionales o menosprecios para nuestros hermanos o para nuestros pastores. Y la lista podría seguir de toda la clase de problemas que vamos a tener cuando no sabemos lidiar correctamente con nuestras debilidades. Pero la Escritura nos exhorta a nosotros a soportarnos. No es coincidencia, dice sopórtense unos a otros con humildad, porque somos pecadores, porque somos débiles y tenemos que soportarnos, tenemos que aprender a lidiar con nuestras debilidades. ¿Y cómo vamos a hacer eso si no aprendemos a reconocer cómo son nuestras debilidades y si eso no nos lleva a procurar ser más compasivos con nuestros hermanos? Entonces, volviendo a la confesión de la esposa, ella dice, morena soy, o sea, refleja su debilidad y su pecado. Y aquí cabe aclarar que no es, lo que está diciendo no es morena soy como si fuera algo malo tener una piel oscura, sino que ella más adelante explica cuáles son las razones por las que es morena. Dice en el versículo 6, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Y aquí podríamos pasar mucho tiempo explicando los detalles de esto en particular, hablando de, por ejemplo, quiénes son los hijos de la madre, qué es el sol, qué es la viña, pero lo único que quiero que tengamos en mente es que ella no está diciendo que su piel como tal es morena y que eso es algo malo, sino que lo que está diciendo es que hay una causa externa que le causó una especie de herida en la piel o una especie de bronceado en la piel y que su piel quedó lastimada por esta causa externa y por un descuido propio de su propia negligencia. Entonces, yo creo que esto que está diciendo la esposa se puede ilustrar con palabras de la misma escritura. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 7, versículo 5. Segunda los Corintios 7:5 dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. O sea, por un lado ella dice, el sol me quemó la piel, pero hubo una causa externa. Los hermanos de mi madre me orillaron a exponerme al sol y por otro lado yo no fui cuidadosa, yo no me cuidé, yo fui negligente en cuidarme y por eso mi piel está herida. Y hermanos, yo les pregunto, ¿a poco eso no retrata perfectamente nuestra realidad cotidiana? O sea,
por fuera conflictos y por dentro muchas debilidades, muchos temores. Lo de afuera a veces nos pone en contextos difíciles, pero también lo de adentro nos hace tropezar. Estamos rodeados de conflictos externos y de temores, vergüenzas, negligencias, inclinaciones pecaminosas y un sinfín de debilidades internas, perdón. Entonces, todos los días lidiamos con familiares, conocidos, personas inconversas, y de parte de ellos recibimos toda clase de tentaciones, insultos, burlas, menosprecios. Y si no somos cuidadosos, nosotros mismos terminamos siendo quemados por el sol, o sea, pecando y dando un mal testimonio, sintiéndonos manchados y sucios porque fuimos negligentes, porque no fuimos pacientes, porque no supimos cómo responder y terminamos pecando. Y si nos enfocamos a hablar de nuestras debilidades, en esta mañana tendríamos mucha tela de dónde cortar. Podríamos pasar horas y horas ilustrando todos los tipos de pecados y todos los tipos de factores externos que nos llevan a caer y a tropezar. Pero entonces aquí lo que quiero que vean es que la pregunta no es, ¿tú te consideras una persona débil? Sino más bien la pregunta es, ¿cómo lidias tú con tu debilidad? Porque es un hecho que tú y yo somos débiles. Entonces, ¿cómo hacemos tú y yo para lidiar con esa debilidad? Y como les dije al principio, ningún cristiano en su sano juicio va a negar su debilidad y decir, no, yo no soy débil. Nuestra debilidad en la mayoría de las ocasiones es muy fácil de identificar. Eso no es difícil, lo difícil es saber cómo lidiar con ello. Es muy fácil decir mis puntos débiles son A, B y C, pero entonces la pregunta es, si ya sabes cuáles son esos puntos débiles, ¿cómo le haces para lidiar con eso? Nuestra debilidad constante se convierte en la fuente de desánimos, de quejas, de falta de fe, y ustedes pueden nombrar cualquier otra cosa. Eso muchas veces nos hace tambalear en nuestro servicio a Dios, como lo decía Moisés. Yo soy muy torpe para hablar, a mí no me envíes, envía a alguien más. Yo no puedo, ¿cómo me vas a poner a mí como profeta si yo soy torpe para hablar? Y muchas veces nuestra debilidad la vemos así y la consideramos como nuestro mayor obstáculo, nuestra peor vergüenza. Es lo peor que me pudo haber pasado, como es un aguijón que me atormenta y que me lastima. Es algo que yo quiero arrancar de mi vida para siempre, pero regresa todos los días. Y en ese sentido tenemos mucha razón. Nuestro pecado es aborrecible, nuestro pecado es vergonzoso, nuestras caídas son lamentables, a veces es irracional lo que hay dentro de nosotros. Y en ese sentido sí tenemos razón al decir, esa debilidad que tengo es horrible, no la quiero en mi vida. Pero en otro sentido nos equivocamos al tratar así a nuestras debilidades. Cuando vemos nuestra debilidad de esa manera, no podemos luchar correctamente contra ella y la llevamos a un extremo inapropiado. Porque la vemos como algo tan indeseable que ni siquiera queremos hablar de ello cuando nos preguntan. La vemos como algo tan indeseable y tan malo en nuestras vidas que decimos, no voy a hablar de esto y no voy a pedir ayuda en esto porque es muy vergonzoso. No quiero que los demás me vean como una persona débil y terminamos luchando en secreto para no sentirnos observados ni expuestos. Decimos dentro de nosotros, si esto ya es vergonzoso en sí mismo,
se va a hacer más vergonzoso cuando otros lo sepan. Y entonces nuestra debilidad prácticamente se convierte en un tema tabú entre nosotros. Se convierte en algo que sabemos, que damos por sentado, pero de lo que no hablamos para no incomodar y para no sentirnos incómodos. Pero espero que este texto nos arroje una luz y nos dé claridad para que aprendamos a lidiar correctamente con nuestro pecado y evitemos caer en esos extremos pecaminosos. Porque si no aprendemos a aceptar nuestra debilidad, vamos a vivir nuestras vidas llenas de autocondenación, autorreproche, conmiseración pecaminosa. Nos vamos a estancar en nuestras debilidades y no vamos a crecer. Nos podemos ir nos podemos ir al extremo opuesto, como Pedro, diciendo, no, yo nunca voy a hacer eso, y terminaremos cayendo todavía más estrepitosamente. Entonces, es verdad que nuestra debilidad es mucha, que nuestra debilidad es dolorosa, que es en extremo vergonzosa, que es algo que nos humilla y que, como dice la esposa, nos hace andar errantes de aquí para allá en nuestros pensamientos, tropezando una y otra vez, sintiéndonos culpables y avergonzados. Pero miren, aquí está la clave, hermanos. Tú puedes seguir por un lado viendo tu debilidad como tu mayor obstáculo, como tu peor aguijón, como lo peor de tu vida, y como eso que te paraliza, que te hace menguar en tu servicio a Dios, que te enfría tu corazón. Y puedes seguir viendo así tu debilidad y vas a seguir enfrascándote en ti mismo, haciéndote crecer. Vas a crecer, pero vas a crecer en conmiseración, y vas a crecer en ansiedad, vas a crecer en preocupación. Pero por otro lado, puedes comenzar a ver tu debilidad sí como un mal, sí como algo que no está bien y que debo cambiar, pero también como un medio que te lleve a voltear a ver a tu amado. Es como un potente catalizador que te va a mantener humilde y dependiente y volteando más constantemente a tu Señor. Por eso, eso es precisamente lo que nos enseña la mujer de Cantares, porque nos dice, claro que sí, mi debilidad es enorme. Oh doncellas de Jerusalén, yo soy muy débil. Pero les dice, pero no reparen ahí, no se enfrasquen ahí, no le presten toda su atención a esa debilidad, porque yo soy morena, pero también soy hermosa. Soy morena, pero soy codiciable. Soy débil en mí misma, pero también soy fuerte en mi amado. Soy miserable en mis propias fuerzas, pero soy bienaventurada en las fuerzas de aquel que ama mi alma. Así que, entonces, si tu debilidad no te está llevando a mirar así a tu amado, la estás desaprovechando y la estás desperdiciando. Y por eso yo quiero invitarte a que abraces tu debilidad, a que la saborees tan amarga como es, que la palpes con toda su incomodidad, que te acostumbres a su enorme peso, que la contemples, que la abraces como si fuera una amiga que te va a ayudar en muchas ocasiones. De hecho, ¿a poco esa no es la enseñanza que nos dice Pablo acerca de su propia debilidad? Él dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo está, después de haber clamado, quítame este aguijón, ya no puedo, ya no quiero esta debilidad. Después dice, ahora quiero gloriarme en mi debilidad para que repose en mí el poder de Cristo. Así que contémplala así como es, no le des la espalda, mírala de frente en el espejo de la ley de Dios y admítela humildemente, recíbela sin esconderla,
No la maquilles, no la escondas. Esa es tu debilidad. Es tuya. Va contigo a todos lados. Es parte de ti y no se va a ir de ti si la ignoras. Si tú haces como que no está ahí, de todos modos va a estar ahí. Si tú te quejas de ella, no se va a desaparecer. Si vives flagelándote por tu debilidad, tampoco la vas a desvanecer. Y ya que hayas sopesado, ya que estés acostumbrado a sentirla, la conozcas bien, entonces úsala, por así decirlo, como un trampolín para saltar hacia Cristo. Úsala como un medio para crecer en humildad y en dependencia a Dios. La puedes usar, por así decirlo, como un catalejo para, para levantar tus ojos al cielo y mirar a Cristo. Es tu debilidad y así va a ser. O sea, el Señor te va a dar gracia muchas veces para vencer pecados, pero otras veces te la va a dejar ahí y te va a decir, ¿por qué no la usas como unos binoculares para voltear a verme? ¿Por qué no la usas como un medio para acercarte más a mí? Y eso fue precisamente lo que hizo la esposa. Esa confesión y ese entendimiento, ese reconocimiento de su negligencia, de su pecado, de su debilidad, la hizo voltear inmediatamente a aquel que amaba su alma. Eso fue lo que la llevó a mirarlo y decirle una petición. Y ese es el segundo punto de esta parte. ¿Cuál es la petición que hace la iglesia después de considerar su debilidad? Dice el versículo 7, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía, pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? En pocas palabras es como si ella dijera, oh amado, yo sé mucho acerca de mi debilidad. Sé mucho acerca de mis faltas, de mis debilidades, pero no sé cómo hacerle para lidiar con ellas. Hazme saber cómo debo andar, hazme saber dónde puedo descansar, hazme saber dónde está mi refugio, porque soy muy ignorante, soy muy torpe, soy una oveja perdida. Por favor, hazme saber dónde está el camino, qué es lo que debo hacer con esta debilidad. Y aquí una de sus principales deficiencias o carencias es el conocimiento. Por eso le dice, hazme saber, necesito conocer. Reconozco mi falta de entendimiento, reconozco que necesito saber muchas cosas, que hay cosas que ignoro, que hay cosas con las que no sé lidiar. Soy muy ignorante y mi ignorancia me hace tropezar. Por eso le suplica, hazme saber dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía, para que ya no ande errante, para que ya no me enrede y me tropiece con mis debilidades y no sepa qué hacer, para que ya no me enfrasque en mis pensamientos, para que tu verdad me haga libre y me muestre el camino por el que debo andar. Y creo que todos ustedes entienden perfectamente ese clamor. No necesito abundar en eso para que cada uno de nosotros, pueda identificar ese tipo de incertidumbre, de torpeza, de ignorancia en su propia experiencia. Pero yo quiero que mantengan esa sensación en mente, esa desesperación de esta debilidad que tengo. Es tan horrible, ¿qué debo hacer con ella para que ahora puedan deleitarse en la respuesta compasiva de Cristo? Y ese es el siguiente punto de nuestro sermón, la respuesta compasiva que tenemos en el versículo 8. Y dice el amado a su esposa, si tú no lo sabes,
Oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Y quiero que se imaginen esto, todo este tiempo la mujer ha estado confesando su pecado, ha estado avergonzada, reconociendo cuán débil es. Pero en todo ese tiempo su amado la ha estado observando y la ha estado viendo con ojos de ternura y compasión, dejándola que ella hable, que ella confiese su debilidad. Y él la mira así tan humillada, tan desesperada por encontrar el camino y le dice, si tú no lo sabes, como diciendo, oh amada mía, yo sé de qué hablas. Yo sé que tú estás reconociendo tu ignorancia. Yo sé que tú reconoces que necesitas ayuda. Y yo te veo así tan humilde, tan dispuesta a aprender de mí que yo quiero, que yo anhelo enseñarte y con mucho gusto te voy a mostrar el camino. Y si pueden notarlo, él no le está reprochando nada. Él en todo este tiempo, él ha visto su debilidad, él sabe que tiene esas debilidades y nunca se las ha reprochado. No se burla de ella por su ignorancia, ni la menosprecia por sus faltas, porque él es un buen pastor. Él no es impaciente, no es indiferente con las luchas de sus ovejas. Él las conoce a todas por nombre y tiene cuenta de cada detalle en sus vidas. Él conoce cada dificultad de tu corazón. Él sabe cada una de tus carencias, cada uno de tus defectos. Y Él está al pendiente de cada uno de nosotros, con amor inagotable, intercediendo día y noche por nosotros. Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él mismo se hizo hombre y participó de nuestros dolores y sufrimientos. Por eso dice Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y yo quiero que noten esto, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Y yo les pregunto, ¿a poco no era más fácil decir, tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades? El texto lo dice así porque esa doble negación hace que esto se vuelva algo más solemne, se vuelva algo más enfático. No tenemos un sumo sacerdote como los demás sacerdotes. Cristo no es como ninguno otro. Nuestro Cristo no es uno que no puede compadecerse. Nuestro Cristo no es igual a nadie, porque Él no ignora nuestras debilidades. Él no es como ningún otro, Él te conoce mejor que nadie. Por eso podemos acercarnos a Él confiadamente para hallar gracia y ayuda para el oportuno socorro. Y así se acerca la amada a su esposo confiadamente, con esperanza, sin vergüenza, sin temor a que él la rechace, sin temor a que él la juzgue y le diga, ¿cómo eres torpe? Sino le dice, se acerca a él sin temor a ser juzgada ni criticada, diciéndole, por favor, enséñame, por favor, ayúdame. Hazme verte como mi buen pastor, muéstrame dónde esteas, dónde descansas a tus ovejas, dónde las apacientas. Enséñame a apacentarme en ti, alimentarme y nutrirme en ti. Enséñame a descansar en ti. La iglesia es consciente de su debilidad y acude humildemente al príncipe de los pastores, como lo llama Pedro en su primera carta. Y entonces le suplica, abre mis ojos, déjame ver, déjame conocer, dame un entendimiento claro para que yo pueda entender la supereminente grandeza de tu poder, para que yo pueda ver tu amor, para que pueda conocer
tus bondades, tu verdad, tus promesas, para que mis ojos puedan ver con claridad hacia dónde tengo que ir. Entonces se acerca pidiendo dirección y se acerca pidiendo una provisión más de su amor. Muéstrame tu amor por medio de enseñarme, de instruirme, de capacitarme, para que yo pueda lidiar con mis debilidades de manera correcta. Y vean cómo ella no le dice, por favor ya, quítame de este mundo. Por favor ya, déjame irme de este mundo, sino que le dice, ayúdame a no andar errante en este peregrinar que tú me has puesto. Entonces, meditemos en nuestro buen pastor que apacienta sus ovejas con paciencia y con ternura. Él está más consciente que todos nosotros de nuestra debilidad. Él la conoce mejor que nosotros. Él ve lo horrenda que es nuestra debilidad, pero aún así Él nos trata con ternura y compasión. Él le dice a la amada, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Y perdón que lo enfatice tanto, pero vean cómo Él no llega a reprenderla, sino que la recibe con amor y le dice, y en lugar de reprenderla, ¿qué hace? Le dice, oh hermosa entre las mujeres. No le dice, ay, oveja torpe, déjame que te enseñe. Le dice, oh, amada esposa, hermosa entre las mujeres, mi manada pequeña, la niña de mis ojos, tan hermosa que yo te veo, déjame mostrarte por dónde debes caminar. La está halagando por su hermosura, aunque él sabe perfectamente cuán débil es. No la condena, no la echa fuera, no le dice, ve y límpiate tus maldades y luego vienes a mí a que te ayude. No le reclama, ¿por qué fuiste negligente y no cuidaste de tu viña? Sino le dice, yo te veo y sé cómo eres, pero yo ya no te veo como tú te ves a ti misma, ni como los demás te ven. Tu debilidad no me es ajena, pero yo me vestí de esa debilidad también para poderte vestir a ti de hermosura. Yo soy el buen pastor que di mi vida por ti. Me levanté de entre los muertos para darte victoria sobre el pecado. Ahora puedes venir a mí confiadamente, porque ahora yo tengo un amor especial para ti. Tú eres mi especial tesoro, mi manada pequeña. Eres hermosa ante mis ojos porque te lavé con mi sangre. Y yo puedo verte a ti con esa hermosura que yo mismo te he dado al morir en tu lugar. Él también le dice, yo sé que sigue rodeada de esa debilidad. Cristo sabía que sus discípulos iban a seguir siendo débiles cuando Él se fuera. Y por eso Él no los dejó solos. Él les proveyó de su Espíritu Santo, del Santo Consolador que los iba a acompañar a todos lados. Y consideren eso, el buen pastor nos dejó a su Santo Espíritu. No nos dejó a un simple amigo, tampoco a un ángel, no nos dejó una fuerza impersonal, nos dejó a Dios mismo, a Dios Espíritu, para que intercediera por nosotros, para que nos iluminara, para que nos acompañara en nuestras debilidades. Y además de eso, además de dejarnos el don de su Espíritu, nos dejó a dones hombres, como lo vimos en Efesios. Nos dejó pastores que Él mismo ha capacitado y levantado
para apacentar a su pueblo. Así que por eso le dice a la esposa, si no sabes por dónde ir, sigue las huellas de los rebaños, sigue los medios que yo te he dejado. Yo he dejado pastores, dones entre ustedes. Usen esos dones, acérquense a otras ovejas, crezcan juntas, apóyense unos a otros, sigan sus pisadas y ahí van a encontrar todas esas provisiones que yo les he dejado. Eso, entre otras cosas, nos deja ver la importancia, primero que nada, de la obra de Cristo en nuestras vidas, que nos ha limpiado, nos ha embellecido con su justicia, pero también nos deja ver la importancia de la iglesia local. Porque si eres cristiano, formas parte de la iglesia universal, y eso es glorioso. Pero también eres responsable de comprometerte con un cuerpo local. Porque es verdad que Cristo podría preservarte sin necesidad de una iglesia local. Él es todopoderoso. Él podría sustentarte a ti y como muchos dicen, pues yo solo y Dios, yo todo lo puedo en Cristo y podrías argumentar así, decir, sí, Él me protege, aunque yo no tenga una iglesia local. Pero la Escritura nos da un testimonio distinto. Cristo prometió su presencia especial, su ayuda, su dirección, su guianza, pero lo prometió dentro de la iglesia local. Él les dijo, cuando ustedes estén reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo con ustedes. Entonces, Él nos dio como medio los cuerpos locales, las iglesias locales, para que ahí sus ovejas fueran apacentadas por Él, porque Él es el príncipe de los pastores. Él es el que dirige a su iglesia, el que levanta hombres, el que levanta dones y el que sigue pastoreando a su pueblo. Y la palabra que Él usa aquí para apacentar implica, por ejemplo, que Cristo nos conoce, que Cristo conoce a sus ovejas por nombre y que las guarda en sus manos, asegurando que ninguna de ellas se perderá. Es lo que Él dice cuando Él se refiere a sí mismo como el buen pastor. Dice, nadie me las quita de mis manos. Ellas no se van a perder porque yo las tengo, yo las apaciento, yo las cuido, yo las guardo. Yo las protejo de lobos rapaces. O en términos más prácticos, Él nos protege de toda clase de enemigos y peligros espirituales. Él restaura a las quebrantadas, restaura a las lastimadas, las alimenta, las cuida, las limpia de sus caídas, de sus heridas. Pero una vez más, eso no ocurre con ovejas solitarias. Eso ocurre siempre dentro de un contexto de iglesia local. Porque cuando la oveja está errante de iglesia en iglesia, sin un compromiso, sin un compañerismo con hermanos, sin pastores que de verdad las conozcan y que puedan orientarlas, lo más seguro es que irán de tropiezo en tropiezo, en lugar de ir de victoria en victoria, en lugar de ir creciendo y madurando. Si un día van a una iglesia con un pastor y luego van con otra y luego van con otra, es prácticamente imposible que reciban una dirección clara. Una oveja errante está más expuesta a peligros, a desviaciones, a endurecimientos y a cualquier otra cosa parecida, porque no está dentro de los límites que Cristo ha establecido para apacentar, para sestear, para hacer descansar a su pueblo. Apacentar también tiene que ver con el alimento espiritual, que es por medio de la predicación, por medio del evangelio, por medio de las ordenanzas. Y una vez más, todo eso solamente ocurre correctamente
dentro de una iglesia local. Así que en esencia la respuesta misericordiosa de Cristo nos muestra por un lado su compasión de la debilidad. Él le dice, yo lo sé, tú no lo sabes, pero yo sí sé qué es lo que debes hacer. Yo sé que tú eres débil porque yo mismo tomé tu debilidad y yo mismo conozco perfectamente esas debilidades. Le muestra su compasión, su cercanía, le dice, yo sé de qué hablas, no te preocupes. Y luego le recuerda cuán hermosa es y le dice, yo lo sé, oh hermosa entre las mujeres. Yo sé que eres débil, pero ahora eres hermosa por mi sacrificio en la cruz. Y entonces yo te aliento a que te congregues, a que sigas buscando los medios que yo les he dejado a todos mis hijos para que sigan creciendo y para que eviten desviarse y para que dejen de estar errantes. Así que vamos a concluir este sermón tratando de aplicar esto a nuestros corazones y como les decía la ocasión pasada, por un lado, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de examinar cómo podría aplicar estas verdades a sus vidas, pero yo quisiera, en el tiempo que nos queda, que podamos todavía meditar un poco más en Cristo, que podamos mirar todavía más a Cristo, para que nuestros corazones se inflamen por su amor, para que seamos movidos a humillarnos delante de Él y a buscar su ayuda y su dirección. Y quiero que juntos leamos el capítulo 13 de Hebreos 13, los versículos 20 y 21. Y dice así la Escritura, Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este texto nos puede ayudar a meditar y a dirigir más claramente nuestra meditación hacia Cristo, porque Él como nuestro buen pastor nos invita a que todos los que hoy estamos cansados y cargados vengamos a sus pies, a ser apacentados, a descansar en Él, a pesar de nuestra gran debilidad. Él no lo ignora, Él sabe de tu debilidad y aún así te dice, ven, descansa, ven, apaciéntate. Él manda a sus pastores y les dice, Pedro, apacienta a mis ovejas, tenles paciencia, tenles cuidado, son mis ovejas, cuídamelas. Y entonces nuestro buen pastor dice que él lo dijo, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, mediten en eso. Él dio la vida por ovejas torpes y débiles como somos nosotros, y con eso nos garantizó una salvación perfecta y segura en sus manos, para que ninguna de ellas se perdiera, para que ninguna fuera arrebatada de su mano. Él tuvo que morir en una cruz para salvarnos. Pero también el texto nos dice que este buen pastor que dio su vida por las ovejas resucitó de entre los muertos. Dice, Él resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Es verdad. Esto implica que Él murió, como Él dice, yo estuve muerto, pero ahora vivo.
Yo soy el buen pastor que di mi vida, pero el Padre me resucitó. Resucitó al gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. ¿Y para qué lo hizo? Para hacernos aptos en toda buena obra, para ayudarnos a luchar con nuestros pecados, para ayudarnos a lidiar con nuestras debilidades y capacitarnos para hacer su voluntad y para hacer lo que es agradable delante de Jesucristo, para su gloria, para que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, esto es glorioso, hermanos, que Él resucitó, porque eso implica que ahora ya no puede morir. Y si Él, como pastor aquí en la tierra, tuvo tanto cuidado, ahora que vive para siempre, tiene todavía más cuidado. Y ahora que vive para siempre, que no puede menguar en nada, no puede, no tiene ya debilidad en Él, ahora eso nos da a nosotros el gran consuelo de que Él estuvo muerto, pero hoy vive y vivirá eternamente, y por la sangre del pacto eterno, su amor permanecerá por toda la eternidad. Por la sangre que Él derramó, su compasión y su paciencia nos acompañarán hasta el final de nuestros días. Su condescendencia no va a menguar. Esa paciencia con la que nos trata, así va a ser siempre. No va a llegar un punto como pasa con nosotros como padres, como esposos, en el que dices, ya fue suficiente, ya me hiciste enojar por eso que hiciste, ya te dije que no tenías que hacer eso. Jesús no hace eso. Su compasión es más grande y es permanente, y ahora que Él está vivo es todavía más glorioso pensar que su amor no va a cambiar, que como dice la Escritura, si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel porque Él no cambia, porque Él no puede negarse a sí mismo. Nuestras debilidades, como lo reconoce la esposa, son demasiadas y son cambiantes. Vamos cambiando y vacilando y somos arrastrados por muchas cosas, pero su amor es perfectamente estable, no cambia y no es alterado, no dice, ay, ahora ya no la voy a amar porque me está descuidando. Él sigue ahí fiel. Como dice la Escritura, la fe, la esperanza y el amor permanecerán en nosotros. ¿Y por qué es esto? Porque Cristo vive, porque Cristo alimenta nuestra fe, porque Cristo alimenta nuestra esperanza y sobre todo el amor. Porque en nuestra experiencia, tanto la fe como la esperanza son como a veces están fluctuando, pero el amor de Cristo nunca fluctúa. Y eso es lo que la Escritura nos llama a hacer, a mantenernos constantes meditando en su amor, porque ese es el amor con el que Él nos va a apacentar y hacer descansar todos los días hasta el final de nuestras vidas. Así que puedes apropiarte de esas palabras de tu buen pastor y escucharlo decirte, no temas, manada pequeña. No desmayes por causa de tu debilidad. No dudes de la provisión de tu pastor. No olvides que eres débil en ti misma, pero eres fuerte en tu amado. Así que no veas tu debilidad como un obstáculo, sino de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, que eso sea nuestro aliento, nuestro refugio, que sea nuestra debilidad un medio para llevarnos a humillarnos a Cristo. Y yo quiero usar una ilustración que me gusta mucho, que usa el hermano Paul Washer, porque él cuenta una anécdota que marcó su vida y le ayudó a él a entender que su debilidad era algo que podía usar para
su beneficio. Él narra la historia de un hombre. Él dice, era un hombre pequeño. Él fue al mar, fue a la playa y el mar estaba muy agitado. Y entonces él dice que él quería entrar al mar, pero después de ver el mar dijo, no voy a entrar. Y después vio que un hombre más pequeño que él, dice, yo lo veía, no era un hombre muy fuerte, no se veía un hombre muy experimentado, pero se decidió meterse al mar y después de un tiempo se estaba ahogando. Y el mar estaba embravecido y él se veía con una desesperación impresionante. Su desesperación lo hacía aferrarse a la vida con todas sus fuerzas. Estaba totalmente aferrado a querer salir y no podía salir, pero en él había una fuerza descomunal, un deseo por salir de ese mar. Y dice que llegó un grupo de salvavidas y que eran hombres muy grandes y muy fuertes y experimentados, y creo que dice que eran casi 7 personas y que todos tenían miedo, que decían es que así no nos podemos acercar a él, es demasiada la fuerza que él tiene, si un solo golpe nos podría matar, un solo golpe nos podría dejar inconscientes. Con esa desesperación que él tiene, él nos podría hundir a todos juntos. Y entonces el hermano pregunta, ¿qué era lo que hacía ese hombre tan fuerte? Si afuera del mar se veía tan débil. Y no lo que lo hacía tan fuerte, que tener esa fuerza descomunal, no era su experiencia como nadador, ni siquiera era su fuerza de voluntad, era su pura necesidad, su pura urgencia, el estar consciente de que estaba al borde de la muerte, de que estaba desprotegido, de que no tenía nada que hacer para salvarse, que no tenía medios en sí mismo para salvarse. Su pura necesidad lo llevaba a aferrarse a la vida. Y en ese sentido, si tú estás en Cristo, yo te animo a que dejes que tu debilidad te lleve a aferrarte a Cristo. Como algo de vida o muerte, como algo que dices, yo soy muy débil en esto, sí, pero que esto me lleve a clamar a Cristo. Así que usa correctamente tu debilidad para rendirte a los pies de tu buen pastor. Y finalmente, si tú no estás en Cristo, yo te animo a que consideres tu debilidad y tu pecado, pero no como un medio para acercarte a Cristo, sino como la razón por la cual mereces el infierno. Tu pecado es abominable y Dios no lo tolera, Dios no lo puede tolerar, no puede pasar por inocente al que es culpable. Si permaneces en tu pecado, serás aplastado por la santa y justa ira de Dios. Si Cristo no es tu pastor, entonces eres como una cabra errante que no tiene rumbo, que se deja llevar por la corriente del mundo. Y vas a vivir así, errando, tropezando en tu pecado, viviendo en el desierto del pecado, hasta que tu propio pecado sea la causa por la cual termines en el infierno. Por eso yo te animo a que consideres al buen pastor que dio su vida para que pecadores viles como tú y como yo no tuviéramos que morir, para que fuéramos rescatados de la muerte. Al buen pastor que resucitó al tercer día para exhibir su victoria sobre la muerte y el pecado y para darle vida a todos aquellos que creen y se arrepienten. Así que si no estás en Cristo, ven pronto. Él es misericordioso para recibirte. Él es compasivo, pero su compasión no va a durar para siempre. Va a llegar un día en el que pondrá límite a esa misericordia que ha extendido y vendrá a juzgar con justicia. Así que ven pronto a Cristo, no tardes. Amén. Vamos a concluir, hermanos, con una oración.
Amado Señor, queremos gozarnos en ti, Señor. Queremos contemplar a nuestro pastor, a nuestro amado que ama nuestras almas, que conoce nuestras luchas, que no ignora nuestras debilidades, que puede compadecerse y que nos ha provisto medios para ser apacentados y ser fortalecidos. Ayúdanos a hacer tu voluntad, perdona nuestras faltas, usa nuestras debilidades para perfeccionar tu poder en nosotros. No nos dejes caer en tentación y ten compasión de las almas que no te conocen hoy. Afecta sus corazones, despierta sus conciencias, atráelos a ti con tu poder y tu amor, Señor, y que podamos hoy seguir siendo apacentados entre tu pueblo, que podamos seguir descansando en tu día y gloriándonos en nuestras debilidades y gloriándonos en la obra de Cristo. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.